Ebenecer, es Dios nuestra roca de ayuda, y con Él siempre vamos a vencer. Ebenecer, Ebenecer, un futuro glorioso te espera, por la fe vamos a poseer. Besitos a los niños en casa, saluditos a todos. En esta oportunidad vamos a darle gracias a Dios por su vida y permítanme hacer una breve oración. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te agradezco mucho por la vida de mis niños y te suplico, Señor, que tú los guardes y los protejas de toda esta enfermedad maligna. También a sus papitos, que les des la paz y la tranquilidad que ellos necesitan en casita, y sea usted, mi Señor, proveyendo todo lo que ellos necesitan. Muchas gracias por este tiempo y este momento, gracias por permitirle ver sus clases y pueden también hacer sus actividades. Todo eso es gracias a ti, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús, toma el control de este momento. Amén. Bueno, mis niños, en esta oportunidad quiero felicitarle a las mamitas y a los papitos en casa y a ustedes, mis niños. Les envío un gran abrazo. Estoy muy contenta porque he visto que hemos trabajado, lo han hecho de una buena manera, sus cuadernos bien ordenaditos, y he visto que han venido trabajando y de verdad que Dios los bendiga. Continuamos avanzando hacia la excelencia, ¿sí? Bueno, el día de hoy vamos a realizar una lectura de este texto, ¿sí? El texto se llama El Nuevo Colegio. El Nuevo Colegio. Ahora vamos a proceder a leer y tienen que estar muy atentos, así como en las clases presenciales, acá también. Siempre atentos. Vamos. El Nuevo Colegio es su título. Muy temprano por la mañana, Juan se levantó para ir al colegio. Estaba emocionado, pues era un nuevo colegio y tendría nuevos amigos. Al inicio se sintió un poco nervioso. Luego, cuando vio que se le acercaba una profesora con una dulce sonrisa, se tranquilizó. Ella dijo: "Tú debes ser Juan, te estábamos esperando. Yo soy Juanita, tu tutora". Él se alegró y fueron juntos al aula. Al llegar, leyó un cartel que decía: "Bienvenido, Juan". Él no pudo evitar sonreír y finalmente sintió que ese sería un año maravilloso. Bonita, ¿verdad? Bonita la lectura. Bonito lo que dice el texto, muy lindo. Ahora, el día de hoy, yo quiero que ustedes me digan en casita cuáles fueron los personajes de esta lectura. ¿Quiénes fueron? A ver, ¿quién me dice? Juan, muy bien. ¿Y quién más? ¿De quién habla? ¿De Juan y de quién más? De otra persona, de la profesora, de la tutora, que se llamaba Juanita. Muy bien. Y aparte de eso, nos habla de un narrador, que soy yo. ¿Quién se los está leyendo? La Miss. ¿Quién se los está narrando? La Miss. ¿En qué espacio lo estoy haciendo? ¿En qué espacio se da esta actividad? En el colegio de Juan, en el nuevo colegio. ¿Y en qué tiempo se está viendo esta actividad? Esta actividad, por lo que dice, fue en un tiempo pasado. El día, ¿cómo sabe la Miss todo eso? Bueno, porque el día de hoy vamos a trabajar con lo siguiente. Síganme. A trabajar con lo que es la narración. ¿Sí, niños? Bien, ahora vamos a ver qué es la narración. La narración es un relato de hechos reales o imaginarios que le sucede a unos personajes en un ambiente y en un tiempo determinado. Repito, la narración es un relato de hechos reales o imaginarios que le sucede a unos personajes en un
ambiente y en un tiempo determinado. ¿Sí? Bien. Ahora, en cuanto a esa narración, tiene dos partes o dos fases: la estructura y los elementos. Repito, la estructura y los elementos. En cuanto a la estructura y a los elementos se debe los personajes, el narrador, el espacio o el lugar donde se está dando la narración y el tiempo. Y por otra parte, en cuanto a la estructura, nos dice que se da, esto tiene tres fases: inicio, nudo y desenlace. La narración consta de elementos y de estructura, donde los elementos está compuesto por personajes, narrador, espacio o lugar y tiempo. Y en cuanto a la estructura, tiene un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Se entendió? Muy bien. Por otra parte, tenemos que la estructura, vamos a desglosar lo que acabamos de estudiar. La estructura, como podemos ver, presenta un inicio, un nudo y un desenlace. En el inicio sería cómo se inicia la narración. ¿Cómo se inicia la narración? En cuanto al nudo, sería cuál es el problema que se presenta en dicha narración. Y el desenlace, o también llamada la parte final, el final, se nos presenta cómo finaliza la historia. Repito, la estructura consta de tres fases. La primera es el inicio, que quiere decir cómo se inicia la narración. Por otra parte, tenemos el nudo, lo cual indica cuál es el problema dentro de dicha narración. Y por último, el desenlace o la parte final, que nos indica cómo finaliza dicha historia. ¿Se entendió? Muy bien, excelente. Ahora vamos con los elementos. Hemos visto la estructura, ahora vamos con los elementos. Y en este caso, necesito que ustedes me ayuden, ¿sí? Que en cuanto a los elementos, consta de personajes, un narrador, un espacio o lugar y un tiempo. Y necesito que me ayuden a resolver esta situación mediante la lectura que hemos realizado. Pero antes debemos recordar que una historia puede estar narrada en primera persona, como por ejemplo yo y nosotros, o en tercera persona, como por ejemplo él o ellos. Según el texto que hemos leído, vamos a refrescar la memoria volviendo a leerlo, ¿sí? Muy bien. El nuevo colegio. Muy temprano por la mañana, Juan se levantó para ir al colegio. ¿Quién se levantó? Juan, ¿verdad? Para ir al colegio. Estaba emocionado, pues era un nuevo colegio y tendría nuevos amigos. Al inicio se sintió un poco nervioso. Luego, cuando vio que se le acercaba una profesora
con dulce sonrisa, se tranquilizó. Ella dijo: tú debes ser Juan, te estábamos esperando. Yo soy Juanita, tu tutora. Él se alegró y fueron juntos al aula. Menciona a quién: a Juanita, la tutora de Juan, su profesora. Al llegar, leyó un cartel que decía: bienvenido Juan. Él no pudo evitar sonreír y finalmente sintió que ese sería un día maravilloso. Bien, entonces en cuanto a los personajes podemos observar que se trata de Juan y su profesora Juanita. Entonces vamos a escribir acá, ¿me ayudan? Juan y Juanita. Juan y Juanita eran los personajes de esta lectura. En cuanto a el narrador, en este caso se observó que era en primera persona, no, ¿verdad? Porque la lectura no dice yo, ni tampoco dice nosotros. La lectura, en cuanto a la lectura, tampoco se incluye la persona. Entonces, en este caso, en esta lectura, se incluye en tercera persona, de manera singular. ¿Por qué? Porque se está leyendo acerca de él, de ella o de ellos. Entonces, el narrador se presenta como tercera persona y escribimos tercera persona. En singular escribimos singular, pero como no nos cabe, entonces borramos. Es lo bueno de este bolígrafo, que trae para borrar. En tercera persona y escribimos entre paréntesis. Se está dando en singular, ¿cierto? Singular. Por otra parte, nos habla de dónde ocurrió dicha narración, en qué lugar. En este caso, ¿ocurrió dónde? ¿En su casa? No. ¿En el parque? Tampoco. ¿En la casa de la abuela? No. ¿En dónde? ¿Quién me dice? Muy bien, en el nuevo colegio. Entonces escribimos el nuevo colegio. Y por último nos dice en qué tiempo ha sido. Esta lectura ocurrió en un tiempo pasado. Recuerden que en cuanto a tiempo tenemos el pasado, el presente y el futuro. Y esta lectura habla de Juan, se levantó. Entonces, ese levantó nos indica que es en pasado, porque si fuera en presente se levanta, o si fuera en futuro se levantará. Y como nos habla de levantó, entonces es en tiempo pasado. Repetimos, los elementos. Tenemos en cuanto a los elementos, los personajes, el narrador, el espacio y el tiempo. Y lo acabamos de aplicar a la lectura que hemos realizado. En cuanto a los personajes, tenemos que eran Juan y Juanita, su profesora, ¿verdad? En cuanto al narrador, se realizó en tercera persona, de manera singular. En cuanto al espacio o al lugar, fue en el nuevo colegio, no fue ni en su casa, ni a su abuela, ni en el parque. Y en cuanto al tiempo, se realizó en tiempo pasado. No olvidemos que una historia puede estar narrada en primera persona, en yo o en nosotros, y en tercera persona,
en él o en ellos. Se habla de tercera persona porque se hablaba de Juan, no de sí mismo. Ahora, por último, vamos a practicar lo aprendido. Practicamos lo aprendido. ¿Sí? Miren. Van a escribir un texto, ¿verdad? Escribe tu texto narrativo según su estructura. Recordemos que en la estructura va el inicio, el nudo y el desenlace o el final, ¿ya? Tomando en cuenta los elementos de la narración, como lo son, que acabamos de estudiar: personajes, narrador, lugar y tiempo. Y van a crear un título de acuerdo al tema elegido. Repito, ustedes van a escribir un texto, el de su preferencia, y van a aplicar a ello lo que es la estructura, que tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Y van a tomar en cuenta los elementos de la narración, como los personajes, el narrador, el lugar y el tiempo. Y crean, según el texto que han realizado, un título. Y recordemos que deben emplear un vocabulario claro y preciso. No olvides realizar tu dibujo y colorearlo. ¿Un dibujo de qué, Miss? Del texto que van a realizar. Y por último, enviar las fotos al WhatsApp 912-377-675. El WhatsApp que está habilitado para que envíen todo lo referente a las actividades y de esta manera estar trabajando de una manera agradable. Recuerden que deben realizarlo en el cuaderno de comunicación con su fecha completa y bien bonito. Bueno, niños, recuerden que es necesario hacerlo con mucho amor y con mucho cariño para que quede muy lindo. Yo sé que ustedes pueden. Yo sé que sí pueden. Esta ha sido toda nuestra clase el día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que hayan entendido. Se ha hecho con mucho amor para ustedes. Besitos y que Dios me los bendiga. Chao, chao. Nos vemos en la próxima oportunidad.